Renuncia de derechos. Todos los personajes, imágenes, vídeos, raps, música, etc. No son de mi propiedad, lo único que me pertenece es la historia, créditos a sus respectivos creadores. Aclarado esto, comencemos. Al día siguiente, los personajes de Azbin Hotel y Yuba Boss desayunaron y luego fueron a la sala de cine para ver el vídeo de ese día. Espero que hoy no reaccionemos a algo que nos traume, diría Será. Yo lo único que espero es que no sea de la Fundación SCP. Anoche tuve pesadillas, diría Sir Pentius. Yo directamente no dormí, diría Ángel Dust. Yo dormí unas 2 horas y con las luces encendidas, diría Lucifer. Vaya, papá, no pensé que te fuera a afectar tanto el vídeo, diría Charlie. Mira quién lo dice, la que durmió aferrada a mí, diría Baggie, riendo mientras Charlie se avergonzaba. Bueno, si ya terminaron de hablar de cómo durmieron, vean la pantalla, diría Misterio. Aquí en la Fundación nos dedicamos a asegurar, contener y proteger toda criatura que presente una amenaza o riesgo para la humanidad. A estas criaturas las denominamos SCP. ¿Cómo? ¿Que ha escapado de sus celdas? Repito, ha escapado de sus celdas. Todas las unidades busquen refugio. Huyan lo antes posible. ¡Salgan de aquí! Todos comenzaron a escuchar a una mujer que estaba explicando qué era la Fundación SCP. Mierda, ahora sí no voy a dormir, diría Ángel Dust, molesto. Ya sabemos qué es la Fundación SCP, no es necesario que lo repitan, diría Usk. Concuerdo, diría Baggie, con algo de fastidio. Pero eso cambiaría al escuchar a la mujer decir que algo había escapado de su celda. Pero, ¿qué carajos pasó? Preguntaría Lute. Eso no me lo esperaba, diría Vox. Eso fue un cambio muy brusco, diría Velvet. Me da mala espina esta situación, diría Baggie. Espero que esas personas estén bien, diría Charlie. Concuerdo contigo, diría Emily. Espero que sea lo que sea que salió de su celda no sea tan malo, diría Stolas. Como se los digo, pensaría Erika. No creo que haya peores SCP que los que vimos ayer, diría Blitzo. Espero que tengas razón, diría Moxie, nervioso. Lo que queda es rezar que estos SCP no sean peores que los que vimos ayer, diría Millie. Esta situación me da mala espina, diría Será. Directamente el cambio de tranquilidad a tormenta ya nos dice que algo salió mal, diría Belzebud. Concuerdo, diría Mammon. Estoy de acuerdo, diría Carmilia mientras abrazaba a sus hijas. Con todos mis años de vida sé que esta situación no es buena, diría Cestial, el ejemplo de la calma antes de la tormenta, diría Leviatán. Todos compartían el sentimiento. Esperaban que los SCP de este vídeo no fueran tan malos. No podían equivocarse más. Ojos a la pantalla. Diría Misterio. Comenzaba yo. Estoy acostumbrado a ver el canal muerto. Sé que vas a palmar y no es falsa. El arma que tras más callarás las ganas del mal habrá. Trabajar para dar calidad a la masa humano que has dejado atrás. Me pongo los guantes, me tocan balsamar. No necesito ningún seguimiento de protección. Pues para mí no hay procedimiento de contención. La peste bubónica es tan icónica como irónica, verás. Para mí tan solo eres una pulga más. Que la muerte negra te coge su... Todos vieron a un sujeto con un traje de doctor de la peste negra, quedando sorprendidos y asustados. No creo que sea posible que detrás de esa máscara estén las garras del mal, diría Será. No entiendo qué significa trabajar para dar a más hijo al humano que dejó atrás, diría Emily, confundida. Ponerse los guantes porque le toca embalsamar, eso además de dar miedo, da curiosidad, diría Alastor con su típica sonrisa. Dudo bastante que ese loco no necesite un seguimiento de protección, diría Usk. Concuerdo, diría Stolas. No tiene procedimiento de contención, eso es raro, diría Blitzo. Ya me imaginaba que era un doctor de la peste negra, diría Sir Pentius. Bueno, la peste bubónica es bastante icónica, pero irónica lo dudo, diría Baggie. Este SCP dice cosas bastante raras, diría Millie. No sé por qué la forma de hablar de este loco me recuerda a un filósofo hablando, diría Blitzo. Concuerdo, dice cosas muy raras, diría Cherry Bomb. ¿Cómo que nos ve como una pulga más? Diría dudosa Roona. ¿Que la peste negra nos acoja en su paz? Parece religioso, diría Belzebud. Este SCP le falta muchos tornillos, diría Mammon. Concuerdo, diría Satán. Me gusta su ropa, diría Nifty. Este SCP dice cosas que diría un sacerdote, diría Leviatán. Bien, les presento al SCP-049, o también conocido como el Doctor de la Peste, diría Misterio. El apodo de Doctor de la Peste me parece acertado, diría Sir Pentius. ¿Eso por qué? Preguntaría Cherry Bomb.
Para ser rápidos, en la Tierra, hace muchos años, hubo una enfermedad, esa enfermedad es la peste negra o peste bubónica. Esta mató a millones y se considera una de las peores enfermedades de la historia, aunque hoy en día no haya casos, diría Jack. Eso es bastante curioso, diría Carmilia. Volviendo a la explicación del SCP, los primeros avistamientos, si se le pueden llamar así, fueron después de la Segunda Guerra Mundial en un pueblo en alguna parte de Francia, diría Misterio. ¿Qué tenía de raro ese pueblo? Preguntaría Lute. Lo que sucedía en ese pueblo es que comenzaron a haber muchas desapariciones hasta tal punto que el pueblo casi se convirtió en un pueblo fantasma, y esto era causa del SCP-049, diría Jack. Lo que faltaba, un loco disfrazado que secuestra personas, diría Vox. En lo de disfrazado te equivocas, diría Jack. ¿A qué te refieres? Preguntaría Cestial. A lo que se refiere es que lo que ven como un disfraz, entre comillas, no lo es. Como tal, la vestimenta que lleva el SCP es su cuerpo en general. En pocas palabras, lo que están viendo no es un disfraz o ropa, es su cuerpo. Y un dato curioso es que su cráneo tiene la forma de la máscara, diría Axel, tranquilo. Eso sí es pasarse, diría Valentino, con nervios. Pasarse, yo digo que esas ideas vienen de un lunático, diría Velvet. Aunque es bastante curioso, no le quita lo aterrador, diría Emily. Es mejor decirles la información antes que se mueran, diría Misterio. Este SCP tiene una habilidad muy poderosa y es la de matar a cualquier cosa viva con un simple toque de su dedo, diría Erika. Esto es el colmo, un SCP con el puto poder de matar con un dedo como si fuera la mismísima muerte, diría Lucifer, nervioso. Eso sí es de locos. No sé cómo consiguió esos poderes, pero yo no me atrevo a meterme con él, diría Belzebud. Aunque me pagaran, no lo haría, diría Mammon. ¿En serio? ¿Tú, el pecado de la avaricia? Preguntaría Será. Todos compartían la misma pregunta que Será mientras observaban a Mammon. Claro, aunque siempre quiero dinero, ¿cómo putas lo voy a gastar si estoy muerto? Diría Mammon, con lógica. No encuentro fallas en su lógica, diría Jack. Bien, continuando con la explicación, este SCP tiene muchos conocimientos médicos y también conocimientos de anatomía, tanto humana como animal. También es muy inteligente, superando a los científicos de la Fundación SCP, diría Erika. Bueno, por todas las cosas que dijo, tiene sentido, diría Ángel Dust. Concuerdo, diría Usk. Mientras todos tenían la misma opinión, este SCP fue capturado cerca de X en una cabaña de madera. Hablando un poco de sus características, este SCP, después de matar con un simple toque de su dedo a un ser vivo, este ser tocado por el SCP-049 se convierte en una especie de zombie que solo busca la violencia. Y dato curioso, en la cabaña donde encontraron al SCP-049 había varios de estos y no hubo más opción que matarlos, diría Axel. Entonces, no solo mata de un simple toque de su dedo, sino que también te hace revivir como un jodido zombie, diría Vox, asustado. Esa ciertamente no me la esperaba, diría Baggie. Las características de este SCP son muy curiosas y son de temer, diría Charlie, con miedo. Concuerdo, hija, diría Lucifer, nervioso. Esto ya es pasarse de la imaginación. Es como si alguien quisiera que estos SCP sí o sí pudieran matar a quien quieran, diría Satán. Mi señor, debe tranquilizarse, diría el terapeuta de Satán. Para culminar, este SCP es uno de los más enigmáticos, ya que su origen no se sabe aún. Y un último dato curioso es que este SCP mata a todo aquel que, según él, está infectado con la peste, diría Axel, con tranquilidad. Bueno, es de esperarse que este SCP sea enigmático, diría Dios. Este SCP deja muchas dudas, diría Baggie. Aunque deja dudas, es uno de los SCP más tranquilos que hemos visto, diría Ángel Dust. ¿En serio crees que un SCP con la habilidad de matar de un simple toque es tranquilo? Preguntaría Usk. Si lo colocas de esa manera, tienes razón, pero con todo lo que hemos visto de los SCP, es algo tranquilo, pero igual da miedo, diría Charlie, mientras todos pensaban lo mismo. Bueno, ojos a la pantalla, diría Misterio. Pisadas por gradas quedadas son acompañadas por su rara voz. Si no tienes miedo seguridad no, si la base bajó. Muchos más pisos de los que esperas. Desciende al abismo, la subida amena. Ya tienes la excusa de usar ascensor y nunca las escaleras. Linterna no necesitas, tampoco es que lo permita. El guía vigila suficiente inquina un ser que en la zona habita. Infinita, que descendió al abismo, nos mostró, te visita, su terror, cuando grita, tienes calor.
Ahora sí estamos completos. Unas escaleras escalofriantes, diría Ángel Dust. Literalmente, era lo que faltaba, diría Usk. Esto no solo es raro, sino que también es bastante escalofriante. Si unas simples escaleras son un SCP, ¿qué más podría ser un SCP? Diría Carmilia, mientras todos caían en cuenta de lo dicho. No lo había pensado, esto sí es muy escalofriante. Pensar que cualquier cosa te puede matar en cualquier momento, diría Baggie. Concuerdo, diría Charlie. De verdad son pendejos, son unas escaleras. ¿Qué tan peligrosas podrían ser? Diría Vox. Concuerdo, no creo que unas escaleras den tanto miedo, diría Valentino. Cada día vamos peor. Le tienen miedo a unas escaleras. Diría Lute, pero se quedaría callada al ver a una cara pálida escalofriante que al parecer no tenía cuerpo. Me debes estar jodiendo, gritaría Blitzo. Ahora sí me lo voy a pensar 2 veces antes de bajar por unas escaleras, diría Stolas. ¿Cómo que no permite linternas? Diría Será. De un momento a otro, me gusta el ascensor, diría Emily. ¿Cómo que pienso cambiar las escaleras del hotel y en vez de eso usar ascensores? Diría Charlie. Emily, recuérdame siempre usar las escaleras, diría Será. Ni madres, uso las escaleras cuando vayamos a trabajar, diría Moxie. Concuerdo, cariño, diría Millie. ¿Cómo que me dieron ganas de colocar muchos ascensores en nuestra torre para no usar las escaleras? Diría Vox. Yo no me opongo, diría Velvet. X3, diría Valentino. Hijas, recuérdenme usar la mayor cantidad posible el ascensor, diría Carmilia, y sus hijas asintieron mientras que todos tenían el mismo sentimiento. Bien, les presento al SCP-087, o conocido también como el Pozo de las Escaleras, diría Axel. Vaya nombre, diría Velvet. Parece que no se molestaron mucho en el nombre, diría Charlie, con una sonrisa. No era necesario pensar mucho en el nombre, ya que el SCP por sí solo se explica, diría Jack. Este SCP fue encontrado, por decirlo así, en un campus universitario. Obviamente, la organización SCP se enteró después de que hubieran muchas desapariciones, diría Misterio. Me imagino por qué fue un poco complicado encontrarlo. Como tal, es una escalera. ¿Quién va a pensar que unas escaleras contienen a un monstruo? Diría Belzebud. En eso tienes razón, diría Jack. Bien, continuando con la explicación, este SCP es una escalera sin fin, o al menos eso se cree. La cara flotante que ven en pantalla es el SCP-087-1, que en pocas palabras no te ataca como tal, pero sí te atormenta cuando llegas a un número variable de escaleras o pisos que hayas recorrido, diría Erika. Vaya, de verdad este SCP se explica solo, diría Cestial. Uno de los SCP más sencillos, diría Asmodeus. Más o menos. Un dato curioso es que cuando uno lleva algún tipo de fuente de luz, hay un extraño fenómeno que hace que solo sobreviva una parte de la luz, mientras que la otra desaparece, o como decir que el pozo se devora la luz sobrante, diría Jack. Eso no lo esperaba, diría Lucifer. Un último dato de este SCP es que entre más vas bajando, escuchas la voz de un niño pidiendo ayuda, diría Erika. Ahora sí no voy a dormir, diría Ángel Dust. Esto es increíble, me gustó este SCP, diría Mifty, mientras todos se les quedarían viendo con caras de póker. Bien, continuemos, diría Misterio. No quiero que me mires a la cara. Para allá, voy a matar, a degollar a cualquiera que mi rostro haga mostrar. Me temes por mi altura, los Lakers me quieren fichar. Dudas, entonces ¿por qué se paran al verme jugar? Esta boca tan grande es para degustarte a mejor calidad. Todos sentirían el verdadero terror al ver una forma humanoide, delgada y bastante alta, pero lo que de verdad les hizo sentir el verdadero terror era lo absurdo de su mandíbula, que parecía sacada de un cuento de terror. La puta madre, este SCP sí da miedo, diría Usk. Yo veo eso en cualquier parte y salgo corriendo, diría Emily. Parece que el que hizo a los SCP se fumó algo, diría Valentino. ¿Fumar? Yo creo que no tenía una neurona sana, diría Velvet. Cada día un nuevo trauma, diría Blitzo. Quiero cloro para lavar mis ojos, diría Moxie. Me dieron ganas de correr, diría Loona. Necesito un lavado de memoria, diría Millie. No puedo creer que cosas como esas existan, diría Baggie. Bueno, voy a tener que contratar a un psicólogo, diría Mammon. Me dieron ganas de no salir de mi mansión por una eternidad, diría Belzebud. Cada día un SCP más terrorífico, diría Cestial. Su boca es exageradamente grande, diría Charlie.
Yo no creo que ese equipo lo acepte sin importar su altura, diría Asmodeus. Obviamente, se van a paralizar al ver a tal monstruo, diría Emily. Me dan ganas de vomitar de solo pensar que se come a sus víctimas, diría Será. No voy a poder dormir, diría Lucifer. Estoy segura de que todo aquel que trabaje en esa fundación termina totalmente loco o se automanda al otro mundo, diría Lute. ¿Es capaz de matar a quien sea solo por ver su cara? Preguntaría Dios, intrigado. Eso es correcto, diría Misterio. Este es conocido como SCP-096, o también el tipo tímido, diría Axel. ¿Tipo tímido? Preguntaría Lucifer. Sí, este SCP es conocido con ese nombre porque cuando no está matando a personas, está en una especie de estado de calma. Lo curioso es que durante ese estado de calma, este se cubre la cara con las manos, de allí el nombre, diría Axel. Respondiendo la pregunta de Dios, el SCP es uno de los más mortales, ya que si ves su cara en persona, en una foto o video, este comienza a llorar y gemir durante unos minutos para luego volverse totalmente violento. Es decir, entra en un estado de ataque. Este comportamiento no termina hasta encontrar a la persona que vio su cara y matarla, diría Jack. Pero espera, nosotros acabamos de ver su cara, diría Satán. Eso significa que, diría Estella. Ups, se nos olvidó eso, diría Axel. Estamos jodidos, diría Blitzo. Ahora me arrepiento de muchas cosas, diría Mammon. Me arrepiento de no comer tantas comidas únicas, diría Belzebud. Todos sentirían el verdadero terror mientras que los vigilantes los observaban tranquilos desde sus asientos. Todos los personajes comenzaron a ver a todos lados, pensando que el SCP-096 iba a por ellos. Inesperadamente, comenzaron a sonar unos ruidos provenientes del otro lado de la puerta de salida. Inesperadamente, alguien partió la puerta y los personajes se desmayaron, pensando que era el SCP-096. Vaya, son ustedes, diría Erika, observando a un grupo de personas que no podían ver bien por el humo provocado por la explosión. Vaya, llegaron con retraso, diría Misterio. Sí, disculpa el retraso, mi amor, diría una mujer mientras se acercaba y le daba un beso a Misterio. Riley, Misterio, me hacen un favor y se van a un motel, diría un sujeto con armadura antigua con detalles dorados, y lo curioso es que su cara estaba totalmente oscura. Eres muy celoso, Abimael, contestó la chica, ya conocida como Riley, mientras que Misterio se preparaba para enterrar a un cadáver. Ya, no peleen. Recuerden que los amos, cuando los ven pelear, nos dan una paliza a todos, diría una robot mientras miraba a todo atentamente. Menos mal pusiste orden, Rajed, porque si no, yo la iba a colocar, diría Erika, con aura de muerte. Es un placer, señora mía. Por lo que veo, estaban reaccionando a unos vídeos, ¿verdad? Preguntaría Riley, viendo la pantalla. Sí, pero todos se murieron del miedo al pensar que ustedes eran un SCP que venía a por ellos, diría Axel. Lo mejor es esperar que despierten y seguir con la reacción, diría Misterio, cosa que todos aceptaron. Luego de unos 15 minutos, todos estaban despiertos y ya sabían el verdadero motivo de la explosión. También los nuevos invitados se presentaron ante todos los personajes. Bueno, ignorando que nos desmayamos del miedo, ¿dónde estaban en la explicación del SCP-096? Preguntaría Alastor. Estábamos en la parte donde explicaba que todo aquel que viera su cara moriría, pero esto como tal tiene una excepción, diría Erika. ¿Qué excepción? Preguntaría Lucifer. La excepción a la que se refiere mi ama es que solo hay una forma de ver la cara del SCP-096, y esa forma es a través de una pintura o un dibujo. Esa es la única forma de ver su cara sin condenarse a la muerte, diría Rajed. Un SCP tan temible con una forma de burlarse de él, media tonta, diría Satán. En eso tienes razón, diría Jack. Bien, para finalizar, este SCP antes era un humano. Era un escalador de montañas y, desafortunadamente, un día se encontró con un ser humanoide con ojos rojos brillosos y un traje de escalador. El escalador vio los ojos de esa forma humanoide, haciendo que, después de ver sus ojos, poco a poco se convirtiera en el SCP-096. Esa es la historia resumida, porque si la cuento toda, el vídeo se hará de 30 minutos, diría Abimael. Si no hay más preguntas, vean la pantalla, diría Riley.
El infierno abre sus puertas, la muerte está cerca y te llevará a la oscuridad. Todas las manchas negras que vieras, para que lo entiendas, son un pasadizo hacia mi portal. En nombre del viejo recordarán cadáver que se adueña del cuerpo de los demás. Cualquier mortal, miles de víctimas son a las que he hecho sufrir. Samara Morgan no soy yo, el nuevo de Rick. Todos sentirían ganas de vomitar al ver un humanoide que parecía que su cuerpo estaba en descomposición. ¿Cómo que el infierno abre las puertas? Preguntaría Lucifer, intrigado. ¿La muerte está cerca? Diría Cestial. El que quiera pelear con un SCP debe estar más que borracho, diría Usk. Ni siquiera los locos pensarían en pelear con un SCP, diría Cherry Bomb. Ni siquiera la más sofisticada tecnología le haría daño a un SCP, diría Sir Pentius. Bueno, el aura que emana esa cosa de verdad es de muerte, diría Stolas. Te llevará a la oscuridad, eso parece una propuesta indecente, diría Valentino. Mejor cállate, diría Vox. ¿Cómo que todas las manchas que ven son un pasadizo a su portal? Diría Blitzo. ¿Cómo que se adueña del cuerpo de otros? Preguntaría Charlie. Entonces se le conoce como el viejo, diría Moxxie. Pobres almas que cayeron en sus manos, diría Emily. Uno de los SCPs con la apariencia más repugnante, diría Ángel Dust. Yo diría que este SCP tiene una apariencia que te atormentará por las noches, diría Millie. Esta noche no podré dormir, diría Belzebud. Somos dos, diría Mammon. Por tres, diría Asmodeus. Ustedes son unos cobardes, diría Satán. Quiero, por favor, un lavado de memoria después de esto, diría Cestial. Que sean dos, diría Carmilia. Mejor cuatro, dirían las hijas de Carmilia al unísono, mientras su madre las abrazaba. Les presento al SCP-106, o también conocido como el viejo, diría Riley. ¿Por qué le llaman el viejo? Preguntaría Octavia. Le pusieron ese sobrenombre porque casi siempre se le ve con la apariencia de una persona mayor en proceso de descomposición, diría Abimael. Lo de la descomposición era obvio, diría Loona. Bastante obvio, diría Baggie. Contestando sus preguntas, este SCP tiene la capacidad de crear una sustancia extremadamente corrosiva de color negro, capaz de corroer cualquier cosa. Pero eso no solo se queda allí. Esta sustancia es una especie de portal a una dimensión de bolsillo donde el que tiene el poder absoluto es él, diría Rajed. Estos SCPs cada día están rayando más y más en lo inimaginable, diría Leviatán. ¿Para qué usaría ese portal? Diría Alastor, en su mente. Bien, para terminar con este SCP, este puede tomar la forma de cualquier persona, pero siempre queda una parte del cuerpo en proceso de descomposición, haciendo que sea una copia casi perfecta de un ser humano de cualquier edad o género, diría Erika. Un poder algo casi normal entre los SCPs, diría Velvet. Por último, este SCP captura a sus víctimas a través de su portal hecho por su sustancia corrosiva. Este portal da acceso, como ya les han dicho, a una dimensión de bolsillo donde el viejo es el ser supremo. Para ser específicos, esta dimensión es un laberinto de tortura, tanto física como mental, dirigido por el viejo. Este tortura a sus víctimas hasta matarlas y a veces deja libres a sus víctimas con el fin de cazarlas como animales, hasta matarlas solo por el placer de sentir su miedo y angustia, diría Axel. Vaya, no había pensado usar eso en mis víctimas, diría Alastor, y todos se les quedarían viendo con cara de póker. Eres un puto sádico, masoquista, diría Usk. Otro SCP para mis pesadillas, diría Sir Pentius. Bien, si no hay más dudas, miren la pantalla, diría Abimael. Soy una obra de arte entre los SCP. Soy el que suelta sangre, soy el que CSP. Quiero que me vean como el símbolo del museo. Quiero que me vean y que no hagan ni un parpadeo. Dile adiós a tu cuello. En un universo hay miles de ellos. Con ellos el mundo es más bello. Voy yo a ti, eso sí que es funesto. Solo busco la atención que me merezco. Todos se quedarían impresionados al ver una escultura con forma de un maní. ¿Una obra de arte? Yo lo veo como un maní gigante, diría Vox. ¿Cómo que tiene una obsesión con que lo vean? El SCP más tonto que hemos visto, diría Ángel Dust. ¿Qué daño haría esa cosa? Diría Valentino. Yo no sacaría conclusiones tan rápido, diría Usk. Es gracioso, es un maní andante, diría Emily. Su forma es bastante peculiar, diría Charlie. Este SCP es divertido, diría Cestial. No dudo que es gracioso, pero no sabemos de qué es capaz, diría Carmilia. Esto parece un chiste, diría Satán.
Esa cosa solo sirve de juguete, diría Mammon. Si fuera ustedes, no sacaría conclusiones, diría Beelzebub. Estoy con ella, diría Asmodeus. Ustedes son aburridos, diría Leviatán, riendo. Tengo mala espina de este SCP, diría Stolas. Somos dos, diría Blitzo. Esto no me agrada, diría Moxie, agarrando de la mano a su esposa. Calma, amor, estamos bien, diría Millie, tratando de tranquilizar a su esposo. Me da mala vibra, diría Loona. Concuerdo, diría Octavia. Ustedes son unas niñas asustadizas, diría Estella. Esto no me agrada ni un poco, diría Será, viendo la estatua. El ambiente cambió bruscamente al escuchar el tronido de algo. ¿Pero qué mierda? Diría Velvet. Le tronó el cuello a alguien, diría Baggie, impactada. ¿Cómo que en un universo a miles de él, ese lugar sería el infierno? Diría Lucifer. Está totalmente desquiciado, diría Charlie, abrazando a su padre. Bien, para presentarlos, este es el SCP-173, o también conocido como la estatua, el SCP más icónico de la Fundación, diría Axel. Es algo loco pensar que de verdad creímos que era inofensivo, diría Ángel Dust. Eso es lo que les pasa por no pensar, diría Lute. La historia del SCP-173 se divide en 10 archivos importantes. Estos archivos son una especie de teoría o cosas que pasaron en distintos pasados, presentes y futuros. Algunos se contradicen, pero como les dije, son teorías. No hay nada concreto, diría Jack. Este SCP tiene la habilidad de que si le pones la mirada encima, estás, en pocas palabras, obligado a verlo, porque si lo dejas de ver apenas por unos microsegundos, te truena el cuello, haciendo ese peculiar sonido que escucharon. El primer archivo se llama El Crujido, que es una especie de diario donde expresa su inmenso odio a la Fundación SCP y también expresa su gran alegría al tronar los cuellos de las personas, diría Abimael. El archivo 2 explica más o menos cómo el SCP-173 llegó al sitio 19, donde está cautivo, diría Rajed. Por lo que dice el archivo, el SCP-173 no era de ese universo, ya que su universo fue destruido por el SCP-2317, o también conocido como el Devorador de Mundos, que les vamos a contar más de este otro día, diría Erika. El SCP-173 fue llevado a ese universo por una unidad extrauniversal que guardó las anomalías más importantes y allí estaba el SCP-173, que fue llevado hasta el sitio 19 en 1993, diría Riley. Si son pendejos, ¿quién carajos salvaría a un monstruo? Diría Ángel Dust. Por primera vez, concuerdo en que se debió dejar en ese universo en destrucción, diría Emily. El tercer archivo se llama Luna Negra, este es uno de los SCP-S001, diría Axel. Ese archivo dice que posiblemente el SCP-173 fue creado por la Fundación como una manera de contrarrestar a la Luna Negra, que es un ser extradimensional, diría Abimael. Esa gente de la Fundación se la fumaron bien verde, porque a quien en su sano juicio haría tal cosa, diría Mammon. El proyecto que supuestamente le dio vida a este maní es llamado Project Key, diría Riley. Este proyecto salió mal y fue tan malo que el investigador encargado del proyecto se automandó al otro mundo gracias al SCP-173, diría Misterio. El archivo número 4 se llama Conclusiones Re. D. 173, 2263, diría Jack. Mucho texto, diría Octavia. Estamos terminando, diría Axel. Bien, resumiendo ese archivo, dice que la forma en que mata a sus víctimas es peculiar, ya que no hace contacto con ellas. Él mata a sus víctimas con una especie de habilidad que hace tener un impulso de ver al SCP-173 sin importar qué. Esto hace que el SCP solo tenga que colocarse a las espaldas de sus víctimas y listo, diría Rajed. Bien, para resumir el archivo 5, también conocido como el aniversario, este dice que este maní fue creado por una entidad anómala llamada el Artista. Este estaba muy contento con su creación, que era el SCP-173, ya que, según él, era la representación de la humanidad. Solo busca atención, sangra y defeca. Un día, el artista le hizo un regalo al SCP-173 debido a su aniversario, permitiéndole, por única vez, matar a todo aquel que esté viendo a otro lado que no sea él. O sea, romper su regla de que si lo dejas de ver, te mata. Ahora, sin importar a dónde mires, te iba a matar, diría Axel. Lo que faltaba, un loco que odia a la humanidad, diría Vox, mientras todos sentirían lo mismo.
Los archivos o documentos 6 y 7, en resumidas cuentas, el documento 6 dice que este maní fue creado por una mujer que iba a dar a luz, pero perdió al bebé por culpa de su más grande enemigo. Luego de eso, se vengó matando a su enemigo y construyendo alrededor de su cadáver al SCP-173. Luego de eso, el maní cobró vida y mató a su creadora. El documento 7 relata la historia de cómo intentaron usar tecnología para contener al SCP-173, pero todas las máquinas se vieron neutralizadas por la sangre y excreta que secreta el maní, diría Erika. Lo de la mujer es triste, diría Emily. Ese desgraciado que le quitó a su bebé, diría Charlie. Bueno, tus máquinas ni funcionan con este SCP, diría Velvet, a Vox. Pudrete, contestaría Vox. Los documentos o archivos 8 y 9 son unas teorías algo fumadas, pero la más fumada es la del archivo 8, que dice que el SCP-173 es un agente superinteligente de otra dimensión que venía con un cadete, que presuntamente es el chico tímido, la bestia por la cual se desmayaron, diría Rajed. Todos se les quedarían viendo con cara de póker a Rajed. Esa teoría está bien fumada, diría Mangon. Concuerdo, diría Satán, mientras todos tenían la misma opinión. El documento 9, en pocas palabras, describe una serie de pruebas que se intentaron hacer con el SCP-173 para que matara a otro SCP, diría Abimael. Esto sobrepasa la ficción, diría Velvet. Totalmente la supera. La usa de papel de baño, diría Valentino. Esto ya es una sesión para crearnos traumas, diría Blitzo. Esta noche no voy a apagar ninguna luz, diría Stolas. La puta madre, cada día es un día más de psicólogo, diría Lucifer. Totalmente, diría Satán. Creo que necesito un lavado de cerebro, diría Emily. Somos dos, diría Será. Cada día, un día más con una nueva adquisición para nuestras pesadillas, diría Baggie. Bueno, el último documento, el documento 10 habla que en un universo el maní logró conseguir una cualidad que hizo que el mundo cayera en un apocalipsis nuclear, diría Misterio. ¿Qué cualidad es esa? Preguntaría Será. Esa cualidad fue la de autoexplicarse, haciendo que el mundo se llenara de copias del maní, diría Erika. Ahora sí están jodidos los humanos, diría Lute. Totalmente jodidos, diría Vox. En un intento desesperado por detener al ejército de maní bombardearon con bombas nucleares los países más afectados, pero no fue suficiente. Se detectaron más copias del SCP-173 en otros países. Gracias a eso se realizaron más y más bombardeos hasta que no quedó ningún humano para presionar el botón nuclear, diría Jack. Se condenaron a sí mismos, diría Será. No me esperaba eso, diría Emily, triste por la cantidad de almas que se perdieron. Se la buscaron, diría Lute. Tengo que admitir que pensar que en un universo hay miles de ese maní andante es escalofriante, diría Stolas. Concuerdo, diría Blitzo. Esta noche no quiero y no voy a dormir, diría Charlie. Cada día, un día más creándonos traumas, diría Satán. Concuerdo, diría Mangon. X3, diría Asmodeus. X4, diría Belzebud. X5, diría Leviatán. Esta noche duermo con mi arma debajo de mi cama, diría Moxxie. Concuerdo, diría Millie. Bueno, vean la pantalla, diría Axel. X82, más peligroso que el anterior, el reptil más fuerte que nunca habrá visto. Tengo desprecio por todo ser vivo, me adapto al lugar, he nacido, me baño. Si me intentas atraparme, escapo, me encuadro arramblando todo lo que tenés. Soy más nuclear que el titán de los reyes. Todos se quedarían sorprendidos al ver un reptil increíblemente grande, hasta tal punto que se parecía a un dinosaurio en comparación del tamaño y aspecto. ¿Una lagartija gigante? Diría Vox. Para ser un reptil su tamaño supera lo estándar, diría Cestial. ¿Estándar? Supera lo sobrenatural, diría Carmilia. En eso tienes razón, diría Alastor. La puta madre, una lagartija con esteroides, diría Velvet. Sea cual sea que se metió, le funcionó demasiado bien, diría Valentino. Tienes razón, diría Blitzo. ¿Más peligroso que el anterior? ¿A qué se refiere? Diría Millie. Tiene razón, es el reptil más fuerte que he visto, diría Será. ¿Cómo que tiene desprecio por todo ser vivo? Diría Emily. ¿Se adapta al lugar donde esté? Parece interesante, diría Stolas. La puta madre, ¿cómo que se baña en ácido? Diría Usk. Eso sí es de temer, diría Ángel Dust. Parece que la Fundación ha tenido muchos intentos de escape con este SCP, diría Dios. En 4.
Una propuesta muy indecente, diría Millie. ¿Más nuclear que el Titán de los Reyes? Eso es confuso, diría Charlie. Concuerdo, diría Baggie. Este SCP es bastante curioso, diría Leviatán. Concuerdo, diría Asmodeus. Ganaría un buen dinero si lo uso como atracción, diría Mammon. ¿Eres pendejo? ¿No escuchas que baña en ácido como si fuera agua? Diría Satán. Concuerdo, diría Lucifer. ¿De verdad que tú eres un loco, Mammon? Diría Beelzebub. Este espécimen es bastante curioso, diría Sir Pentius. Oh no, se le activó su parte de científico, diría Cherry Bomb. Ciertamente parece mucho a un T-Rex, pero con la excepción que anda en 4 patas, diría Loona. Concuerdo, diría Octavia. Este sí parece que fue sacado un poco más de la realidad, diría Baggie. Titanes, ¿nos pueden decir qué es este SCP, por favor? Diría Charlie. Claro, este SCP es conocido como el SCP-682 o como el reptil indestructible, diría Erika. Me imagino que le pusieron ese apodo porque se baña en ácido, ¿verdad? Diría Dios. Más o menos. Esta lagartija es supuestamente indestructible por medios humanos. Tiene una estructura genética que hace que se pueda regenerar en un tiempo excepcional y un dato curioso es que tiene una inteligencia bastante alta, diría Rajed. Bueno, lo de indestructible lo esperábamos, diría Stolas. ¿Cómo que no puede ser destruido por ningún medio humano? Preguntaría Alastor. Bueno, lo que sucede es que gracias a su genética, ningún tipo de arma humana ha podido destruirlo por completo, tanto como armas de fuego como nucleares, diría Axel. Vaya, eso sí es impresionante, diría Dios, pero a la vez da miedo, diría Lucifer mientras todos compartían su opinión. Este SCP tiene su origen del Rey Escarlata. En pocas palabras, es su hijo, diría Rajed. ¿Pero qué? Gritaron todos en la sala. ¿Es hijo del puto titán que puede destruir universos? Diría Lucifer. Esa no me la esperaba, diría Dios. Pero, ¿cómo pudo tener a un hijo? Preguntaría Carmilia y todos cayeron en cuenta de eso. Para hacer la historia corta, el Rey Escarlata tuvo una esposa que tuvo 7 hijas, pero murió al tener su 7ª hija en un acto de locura, si se puede decir así. El Rey Escarlata se casó con sus hijas y ellas dieron a luz a los Leviatanes. Estos fueron guiados como el ejército del Rey Escarlata, pero un día el Rey Escarlata y su ejército se quiso meter con el árbol de la sabiduría, un árbol con mucho poder que ponía en juego los planes del Rey Escarlata. Al intentar destruir ese árbol, sus guardianes inundaron el mundo haciendo matar a la mayoría de los Leviatanes, pero al mismo tiempo salvar al SCP-682, diría Misterio. Mucho texto, diría Abimael. Esa historia de verdad es una locura, diría Valgie. Totalmente es una puta locura, diría Vox. Para terminar con este SCP, esta lagartija es capaz de regenerar cualquier parte de su cuerpo, es tanto así que no importa si se destruye en miles de pedazos, la lagartija se puede volver a regenerar, diría Riley. Tengo una duda, ustedes dijeron que no puede ser destruido por ningún medio humano, ¿eso significa que otro SCP lo puede matar? Preguntaría Charlie haciendo que a todos les generaría esa duda. Eso es correcto, el SCP-682 fue eliminado en otra dimensión, para ser más específico fue destruido por el SCP-173 o como nosotros lo llamamos el maní andante, diría Rajer. Eso fue en la dimensión donde logró conseguir la capacidad de autoduplicarse. Preguntaría Beelzebub. Eso es correcto, diría Abimael. Si no hay más dudas miren la pantalla, diría Rajed. ¡Ayuda! ¡Está muy oscuro! ¡No encuentro a mis padres! ¡Si alguien puede oírme! ¡Es demasiado tarde! ¡Supervivencia ni que tenga hambre! ¡Pero van a acabar como yo! ¡Rojo sangre! El depredador de gente ingenua en la cueva se pierde. Siento voces de auxilio que fallecieron primero. Cuidado con el perro que muere. Solo mira mis dientes. ¡Yo no te arranco un dedo! Todos se sintieron un poco sorprendidos al escuchar las voces de un niño pidiendo ayuda. Es un niño pidiendo ayuda, diría Emily preocupada. ¿Pero qué hace un niño solo en ese lugar? Diría Charlie igualmente preocupada. Algo no cuadra, diría Será. De por sí es raro que un niño esté en ese lugar, diría Vox. Aún así necesita ayuda, diría Velvet. Yo no me confiaría, diría Valentino. El ambiente era de preocupación por el niño, pero de un momento a otro cambió bruscamente al escuchar la voz del SCP-939. ¿Pero qué?
gritarían Charlie y Emily, la puta madre no me la esperaba, diría Velvet, te dije que no te confiaras, diría Valentino, me esperaba mil cosas excepto esa, diría Vox, parece que este SCP tiene la capacidad de imitar voces, diría Alastor, y parece que hay más de uno, parecen que forman una manada, diría Dios, no es supervivencia, no es que tenga hambre, es que lo hace por placer, diría Usk, acabarán como el rojo sangre, eso sí da miedo, diría Carmilia abrazando a sus hijas, es una habilidad bastante útil pero cuando está a tu favor, diría Cestial, no me imagino que pasarías y usara la voz de Octavia, diría Stolas, o la voz de mi querida Loona, diría Blicho, esta vez no diré nada, diría Loona, concuerdo, diría Octavia, eso sería una masacre total si esa cosa llega al infierno, diría Estella, ya no podré dormir después de este SCP, diría Charlie, calma mi amor, diría Buggy abrazando miedo no solo por su forma sino también por su habilidad, diría Moxie, concuerdo, no puedo imaginar que use tu voz en mi contra, diría Millie abrazando a su esposa, un espécimen que no me atrevo a tocar, diría Sir Pentius, te mato si te acercas a él, diría Cherry Bomb, este perrito da miedo, diría Nifty, parece que su lugar donde atrae sus víctimas es una cueva, diría Leviatán, usa las voces de sus víctimas anteriores para cazar nuevas, diría Asmodeus, con esos dientes arranca más de un dedo, diría Lucifer, un cazador total lo hace por placer con una técnica de manada, aunque sea temible le doy mis respetos, aunque sea cuestionable, tienes razón, diría Belzebub, estoy de acuerdo parece temible pero usa una técnica que la naturaleza usa, diría Dios, les presento al SCP-939 o conocido también como muchas voces, diría Erika, tiene motivos muy fuertes para ponerle ese nombre, diría Buggy, este SCP como ya lo vieron tiene una mutado, es un depredador que caza en manada usando la réplica de voces de sus víctimas anteriores para atraer a otras, diría Erika, este SCP fue encontrado en sitio desconocido en Estados Unidos y para remate su origen es desconocido, diría Axel, por fin un SCP sin tanta cosa, diría Abimael, concuerdo, diría Riley, X3, diría Misterio, X4, diría Rager, de este SCP no hay más información concreta así que vean al pantalla, diría Erika. Pero siempre debe de ir al final, quien comienza todo lo va a terminar. 001, como Johnny Tono, debe de explicar. No soy Dios y el diablo soy superior. Empieza el dolor, desde la más simple ráfaga se suena carito te dice si te queda mirando el sol. Un rojo sol, un SCP. No tengas miedo, no hay por qué temer. El cataclismo es un misterio, eso has de creer. Todo sucede al amanecer. Todos se sorprendieron al no ver ninguna imagen de algún ser horrible en la pantalla, es más quedaron confundidos al ver unas imágenes de un amanecer algo extraño, un amanecer totalmente rojo, el que va primero siempre tiene que ir al final. Preguntaría confundida Emily, como que el que lo comienza todo lo debe terminar. Diría Charlie confundida al igual que la Ángel, este SCP es medio raro pero raro de que no es un SCP escalofriante o algo por el estilo, diría Ángel Dust, por primera vez tienes razón, diría Usk, hay algo muy pero muy raro, diría Buggy, según los datos algo no cuadra, diría Sir Pentius, no hay que ser científico para ver lo obvio, diría Cherry Bomb, no me agrada ver ese color rojo en el amanecer, diría Stolas, concuerdo aunque algunos momentos el cielo se ve así pero no es común verlo, diría Blicho, esta vez concuerdo con mi padre, diría Octavia, somos dos, diría Loona, no es el diablo, no es Dios. Es superior, ¿eso qué significa? Diría será, la tierra en alerta porque comienza el dolor, ¿qué significa? Diría Moxie, la más simple ráfaga se hace un huracán, ¿eso qué significa? Diría Millie, este SCP es raro muy raro, diría Nifty, es interesante como habla como si fuera un sabio con una tranquilidad como si supiera lo que va a pasar, diría Alastor enfocándose en la forma de hablar bastante peculiar de este SCP, que no tengas miedo. Parece tener una calma sobrehumana, diría Cestial, el cataclismo es un misterio haz de creer, todo sucede al amanecer. ¿A qué se refiere? Preguntaría Carmilia sorprendida, papá. Preguntaría Charlie a su padre que no había comentado nada durante el vídeo y también algo le había llamado la atención, no le quitaba los ojos de encima a Dios y los titanes, padre ¿qué sucede? Preguntaría la Serafín Mayor viendo al creador que al igual que Lucifer no le quitaba la mirada de encima a los titanes, su forma de hablar es, pero Dios no pudo terminar porque alguien terminaría la oración, es como si fuera un Dios, diría Lucifer haciendo que todos se sintieran sorprendidos, ¿y qué?
Ya vimos a la versión diferente de nuestro dios, diría Ángel Dust, a lo que se refieren es que esa forma de hablar es como si fuera un dios a punto de destruir un mundo, diría Misterio, no ponemos bastante nostálgicos, diría Ryle, a todos se les pondría la piel de gallina al escuchar eso. Bien, para terminar por este es un de los SCP-001 también conocido como el Raya del Alba. Este SCP no es que o quién. Es un evento, es un momento que se da 24 horas antes del fin del mundo, un evento donde el mundo se llena de vegetación o para ser más específico de flores extrañas. De este SCP no se sabe su origen ni su historia, es solo algo que sucede y listo, diría Erika con suma calma. Eso sí es escalofriante desde todo punto de vista, diría Será, con razón dijo que era una especie de tormento, diría Carmilia. Bueno, por hoy terminamos, espero que les haya gustado. Ahora largo, diría Misterio haciendo que todos harían caso. Bueno, yo me retiro, no puedo dejar mucho tiempo mi multiverso solo, diría Abimael. Concuerdo, diría Jack. Az y los dos se despidieron y se fueron en un portal. Bueno, ¿ustedes se quedan? Preguntaría Erika, observando a Misterio, Riley y a Rager. Sí, contestarían los tres, eso me alegra, y también porque necesito decirle algo muy importante a los tres, diría Erika. De verdad debe ser algo grave para que llamen a Misterio, Rager y mí, diría Riley. Créeme, es algo tan importante que Monarca convocó al Senado, estamos en jaque, diría Erika. Los tres se quedaron impactados por lo dicho de Erika. Fin de capítulo 4. Esta transmisión fue verificada y transmitida por la organización Sombrero de Copa, siempre en alerta, conjuntamente con el Ministerio de Comunicación y Relaciones Extranjeras. Todo su contenido fue y es de carácter oficial y legítimo. Gracias por ver y salve la República Soberana.